Agradecer, Presidenta, la invitación a todos los parlamentarios que están dedicados en esta comisión especial, que es una comisión que, por cierto, no nos puede dejar indiferente a todos los actores de la sociedad civil que hemos trabajado desde ya hace muchos años respecto a la realidad de los niños que están en espacios de vulneración y que han sido vulnerados gravemente en sus derechos. El año 97 la Fundación se configuró para poder trabajar en torno a la restitución de derechos de los niños gravemente vulnerados. Dimos origen al primer observatorio de niños en situación de calle y posteriormente a eso levantamos el Observatorio Metropolitano contra la explotación sexual comercial infantil de niños, niñas y adolescentes, con la participación de un conjunto de organizaciones de la sociedad civil y también operadores del sistema de Sename en programas especializados, donde finalmente y hasta el año 2013 pudimos levantar una propuesta en materia de prevención de la explotación sexual comercial infantil con el Departamento de Políticas Públicas de la Universidad Católica y que finalmente desencadenó, que de alguna forma se instaló, pretendió instalarse dentro de la orgánica del Ministerio de Desarrollo Social. Hubo también otro espacio en el Consejo de la Infancia y posteriormente en todos los organismos que fueron creándose a partir del desarrollo de los proyectos de ley de la Subsecretaría de Infancia, la Defensoría, etcétera, y toda la institucionalidad más nueva en materia de infancia. De ahí en adelante, por supuesto, que está enmarcado dentro de los distintos marcos para la acción que ha tenido el Estado de Chile respecto a esta situación específica de la explotación sexual comercial infantil. Nosotros desde el año 2015 dimos un giro importante al detectar una brecha profunda en materia de prevención social frente a la detección temprana y oportuna de estas graves vulneraciones de derechos que tienen trazadores que se pueden observar desde la prevención y que sin embargo vamos a ver en el curso de esta presentación han estado más bien ausentes de la política pública y con actores que no están capacitados para hacer la derivación oportuna y preventiva que corresponde. Desde el año 2015 nosotros instalamos un modelo territorial que se llama Comunidades que se Cuidan, que es un modelo de la Universidad de Washington que tiene más de 4 décadas de funcionamiento, con estudios, con evidencia, con impacto, y que aborda la prevención de 6 conductas problemáticas, muchas de las cuales también son expresión y están a la base de este delito, de esta situación tan grave como es la explotación sexual comercial infantil, y que activa a la comunidad, que activa a las organizaciones locales del territorio en el modelo preventivo que se busca precisamente instalar en déficit de lo que hoy día la oferta pública tiene. El año 2018, y entendiendo que la realidad de muchos de los niños que entraban tanto en el sistema de protección como aquellos que no entraban a un programa especializado, radicaba en la imposibilidad de poder detectarlo oportunamente porque muchos de ellos habían salido de ese sistema de protección. En pocas palabras, habían abandonado una residencia, habían abandonado un programa especializado y había una orden de búsqueda y recogimiento que no se había ejecutado. Y por eso el año 2018 nosotros presentamos un proyecto al Ministerio de Justicia y el ministro de Justicia, don Hernán Larraín, lo presentó al Pleno de la Corte Suprema, pero no, el Pleno de la Corte Suprema decidió instalar un modelo propio dentro de su comité de modernización, del cual precisamente se le invitó en el contexto de la comisión que presidía la diputada Erika Olivera sobre personas desaparecidas, donde estuvimos conversando respecto de la desaparición de niños y particularmente de los niños que desaparecían del sistema de protección, y que nos dio cuenta la Corte Suprema respecto del estado de avance de este modelo de búsqueda de niños con órdenes de búsqueda y recogimiento. Creo que este dato es importantísimo porque todo dispositivo preventivo que se quiera implementar o todo dispositivo de alerta temprana que se quiera implementar pasa porque tengamos la claridad de dónde están cada uno de los niños que debieran estar en el sistema de protección y que lamentablemente podemos verificar de que hay una cantidad muy importante de niños que hoy día no están en las residencias, no están en el sistema de protección y figuran eventualmente incluso como egresos administrativos sin tener un seguimiento específico de cuál es su realidad. Desde el año 2019 y 2020 hemos venido participando en la discusión del proyecto de ley del Servicio de Protección Especializada y del Sistema de Protección Integral. Nosotros como fundación propusimos dentro del Sistema de Protección Integral
la instalación en las oficinas locales, organismos que están regulados por el sistema de protección integral, con potestad administrativa, situación que no ha quedado cubierta en el sistema de protección integral, para que pudieran instalar dispositivos preventivos en base a modelos que permitieran articular a la oferta y a las redes de infancia en el territorio local, que es fundamental y que es parte también de la propuesta que nosotros hicimos años antes junto con políticas públicas de la Católica de poder instalar estos dispositivos preventivos. Solamente para quienes siguen la audiencia, ustedes como diputados lo saben, el decreto ley 557 del Ministerio de Justicia establece qué es lo que es la explotación sexual comercial infantil y la define como una violación de los derechos humanos cuando una persona o un grupo de personas involucran a un niño, niña o adolescente en actividades sexuales para la satisfacción de intereses, deseos de otras personas o incluso de sí mismo a cambio de una remuneración económica u otro tipo de beneficio o regalía. ¿Por qué es importante esta definición? Porque establece la idea de la transacción, y una transacción no necesariamente pecuniaria. Muchas veces esa transacción pasa por el lado de los afectos, pasa por el lado de los cuidados, pasa por el lado que genera esta confusión, esta invisibilización y esta radicar en la víctima supuesta voluntad de poder ejercer esta explotación sexual. Y por eso y quiero hacer el paréntesis, porque muchas veces se habla de prostitución infantil, lo que es un término absolutamente equivocado y que no pone el énfasis en esta grave y seria explotación que la OIT ha definido como la peor de todas las formas de explotación, entre comillas, laboral, y ha planteado la necesidad de erradicación y el compromiso de los estados por erradicar las peores formas de explotación laboral y en este caso la explotación sexual comercial infantil. Si nosotros entráramos a definir respecto de cuáles son los protocolos y cómo se entiende la explotación sexual infantil en nuestro país, básicamente hay 4 consensos importantes: relaciones sexuales a cambio de dinero, regalo u otro, incluido el tema afectivo, la utilización de niños, niñas y jóvenes en pornografía, que lo hemos visto como durante el tiempo con la aparición de las redes sociales y los sistemas virtuales, evidentemente este es un tipo de delito que va creciendo en el tiempo. La explotación de niños, niñas, jóvenes en turismo, tema no menor para nuestro país, un país que tiene vocación de turismo receptivo y que requiere, por lo tanto, en la industria una responsabilidad importante en los mecanismos de prevención. No solamente esta industria del turismo, también la industria de las faenas mineras, la industria de la construcción, lo que hemos visto en las empresas de transporte, donde finalmente también se requiere protocolos e implementaciones dentro de la industria, que significa capacitación, seguimiento, monitoreo, etcétera. Y por supuesto que también está la trata de personas con fines de explotación sexual comercial de manera directa y que eventualmente con los fenómenos migratorios de los últimos años podemos estar en un panóptico en el cual es invisible para el Estado el poder ver cómo va aumentando conforme aumenta la trata, cómo va aumentando también la utilización en niños dentro de este delito. La explotación sexual infantil se caracteriza por tratar de pasar invisibilizada y naturalizada, y la comunidad muchas veces aporta en eso porque le da responsabilidad a niños y adolescentes que dice, bueno, ellos ya tienen un criterio formado, pueden tomar sus propias decisiones que no son tal, que no está la voluntad de los niños presente en ellos. El proxeneta aparece como una persona cercana, preocupada de la salud de los niños, preocupada de darle afecto, y los explotadores se van confundiendo en esta lógica. Y claramente el entorno no aporta en poder criminalizar a estas organizaciones que se organizan, precisamente se estructuran para generar este tipo de delitos. Es una demanda organizada, es una oferta organizada que tiene evidentemente personas que se dedican a la captación de niñas, que se dedican a proveer la logística necesaria y que se dedican también al lavado de activos, al lavado de dinero, que genera este tipo de ilícito que se hace de manera clandestina. Ahora, este tipo de ilícito y dadas las características comunes que tienen con organizaciones delictivas que hay en el territorio, como las del narcotráfico, se suele vincular también a este tipo de instancias y de organizaciones que involucran en el delito tanto a niños para la comisión de delitos contra las personas,
dada su edad de inimputabilidad legal, como también a las niñas, que mayoritariamente aquí hay un efecto de género, donde finalmente cerca de 8 de cada 10 niñas víctimas son precisamente niñas dentro del sistema de la explotación sexual comercial infantil. El entorno responsabiliza a la víctima, el explotador dice, bueno, si yo no soy, va a ser otro, y la misma víctima suele responsabilizarse porque no está esta condena especial a estas organizaciones que están delinquiendo y utilizando a los niños. Está esta confusión respecto de la provisión de servicios de un cliente o de la provisión de un servicio de un proxeneta respecto del cuidado amoroso y protector que debieran tener también muchas veces los organismos que están facultados o que son responsables para la implementación de los distintos programas o para la implementación de aquellos espacios de rehabilitación. Los espacios protectores se confunden entonces muchas veces con espacios de negligencia que permiten o que avalan este tipo de acciones finalmente. Bueno, estos 4 puntos se dan también dentro de nuestra realidad. El Observatorio de Explotación Sexual Comercial Infantil se desarrolló a partir del año 2010, después de 2 años de experiencia en mesas técnicas de trabajo. Convocamos a distintas organizaciones de la sociedad civil. Aquí hay algunos de los que nos acompañaron en su momento, como por ejemplo ONG Raíces, que ha hecho un trabajo profundo durante todos estos años de cercanía y de frontera con las personas en explotación sexual comercial infantil, pero también estuvieron participando organismos colaboradores de Sename que tenían programas especializados. ¿Y por qué era importante todo esto? Primero, para frenar el ingreso de nuevos niños, niñas y jóvenes dentro de las redes de explotación sexual infantil en la región. Segundo, para promover el aumento en la calidad de la atención de los niños y niñas víctimas de la explotación sexual. Este tipo de situaciones de graves vulneraciones de derechos de los niños es tremendamente compleja en materia de rehabilitación. Requiere el concurso de la oferta pública de salud, requiere el concurso de la oferta pública de los organismos de protección, pero también requiere del apoyo para la reinserción social, requiere ir bajando todos esos riesgos que están en los elementos contextuales, las dinámicas familiares, el entorno donde los niños o las niñas están participando. Entonces, de alguna forma, acá es donde falla o donde finalmente no funciona algo que también ha sido característico en todo el sistema de protección, que tiene que ver con la articulación del Estado, que tiene que ver con que salud debe proveer las camas para larga estadía o para corta estadía en materia de salud mental. Requiere también tratamiento físico, aparte de todos los otros elementos que están asociados a los factores de riesgo que están a la base del inicio de estas trayectorias hacia la explotación sexual comercial infantil. Por eso era importante conocer la oferta, medirla, evaluarla, ver cómo podíamos llegar antes y dejar de llegar tarde, donde finalmente era mucho más difícil los procesos rehabilitatorios. De la información que levantamos en el observatorio, descubrimos básicamente que el promedio de edad en que se iniciaban en explotación sexual comercial infantil era del orden de los 13 años de edad, que 8 de cada 10 eran niñas, que 78% había participado en otros programas de la oferta del servicio de protección, que un 30% había pasado por las oficinas de protección de derechos, que más de la mitad eran consumidores de alcohol y otras drogas. Y cuando hablamos de los espacios de detección, solo 4 de cada 10 niños eran derivados por Sename. El 12% eran derivados por las escuelas y liceos y un número más o menos similar por las familias. Dentro del Sename, donde más se detectó fue en programas especializados. Entonces, hay un predictor previo de la explotación sexual que tiene que ver con la vulneración de derechos graves. Por lo tanto, es razonable pensar que en el conjunto del sistema de protección puede existir un elemento que monitoree de manera mucho más estrecha la posibilidad que aparezcan estas situaciones de explotación sexual comercial. El 60%, 6 de cada 10, estaba asistiendo a escuelas o liceos. Es un mito que la explotación sexual solamente ocurre fuera de este ámbito donde no hay espacios protectores, como podría ser la escuela. Y fíjense en la cifra anterior, solo un 12% de las detecciones venían derivados de la escuela. Aquí
aquí hay un tema fundamental, la incapacidad de detectar de manera temprana, de derivar de manera temprana para interrumpir estas trayectorias que van cronificando el abuso sexual y posteriormente la explotación sexual. Solo como antecedente general, los antecedentes familiares, altos niveles de abandono, altos niveles de negligencia parental, de maltrato psicológico, pero en el 56% de los casos, un antecedente importantísimo es el abuso sexual. Piensen lo importante que sería contar, por ejemplo, con un GES de abuso sexual que permitiera poner un dique, una detección oportuna al abuso sexual para evitar la cronificación hacia trayectorias que terminen en la explotación sexual. Solo el 25%, 1 de cada 4, ingresa a un programa especializado habiendo interrumpido las dinámicas de explotación. Factores de riesgo contextuales, en un barrio donde está operando la delincuencia, el narcotráfico, la exclusión social, donde los servicios no llegan finalmente. Variables familiares, donde pueden haber antecedentes, consumo de alcohol, droga, negligencia, violencia, etc. Variables donde hay vulneraciones de derechos. De alguna forma, lo que fuimos viendo a partir del observatorio que era necesario un sistema de alerta temprana enfocado en la prevención primaria, es decir, llegar antes. Ese año, por el año 2011, el Sename había atendido 1.168 niños víctimas de explotación sexual. Hoy día sería conveniente conocer estas cifras, conocer cuánto han aumentado o si es que hubieran disminuido. La verdad es que nosotros tenemos la percepción que esto ha ido aumentando en el tiempo y que las coberturas siguen siendo del orden de 1 a 4. Por lo tanto, se puede hacer una proyección importante que nosotros calculamos hoy día, que probablemente podría estar bordeando entre los 6.000, 7.000 niños víctimas de explotación sexual comercial infantil. Por eso es muy relevante el informe que pueda hacer el Ministerio Público en esta comisión para poder aportar los datos de cuántos niños realmente están llegando a través del sistema de protección. Creemos que hay que instalar un dispositivo de indicadores de alerta temprana que cuente con los actores de la red local, un dispositivo que visibilice el fenómeno también a partir de la estrategia comunicacional hacia los distintos sectores involucrados. Nosotros hicimos una propuesta junto con políticas públicas para que pudieran operar dentro de la OPD, separar lo proteccional, lo promocional, lo preventivo, con un sistema de vigilancia, determinando score de riesgos, etc. En esa época situábamos en alrededor de 50 millones de pesos lo que costaba instalarlo al interior de las OPD. Y esto es muy importante porque cuando se instala un dispositivo preventivo para atender explotación sexual, también se está instalando para atender abuso sexual, para atender deserción escolar, para atender consumo problemático, es decir, es costo eficiente. Y nosotros propusimos como fundación dentro del sistema de protección integral abordar este mismo modelo dentro de las oficinas locales, pero con potestad administrativa, es decir, que tengan la capacidad de derivar oferta antes de que se cronifiquen los casos con mayor gravedad y tengan que ser derivados al sistema de protección especializado. ¿Qué ha hecho el Estado? Desde el 2019, 18 proyectos de protección especializada que han atendido 1.400 niños en promedio. Ya decíamos, podemos esperar que la demanda real sea 3 veces más ese valor. La mayoría son de 14 a 17 años. Se han desarrollado marcos de acción para la ESNA. El primer marco fue en el año 99, el segundo del 2012 al 2014, el tercero del 2017 al 2019, todos liderados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Se señalaron que como acciones se habían elaborado informes cuantitativos, cualitativos sobre niños víctimas y egresados. Creo que es importante que tengamos conocimiento de esos informes. Se desarrollaron unidades regionales de atención a las víctimas y el Ministerio de Salud implementó unidades clínico-forenses. Es importante entender cuántos niños han sido efectivamente tratados en estas distintas unidades, pero de lo que está claro y que está ausente la política pública son de los mecanismos preventivos. Son mecanismos preventivos anclados en el territorio, que den las alertas oportunas antes de que se transformen en este tipo de situaciones que claramente hoy día, lamentablemente, estamos visibilizando a través de lo que ha pasado con el Hogar de Cristo, a través de lo que ha pasado en otras instituciones, pero que requiere, por cierto, una acción mucho más decidida por el Estado. La institucionalidad ha ido avanzando para dotarlo en sede administrativa,
pero se requiere un modelo preventivo a la base que se articule con las organizaciones de infancia en el territorio, que tenga los elementos que permitan definir el score de riesgo, que permitan hacer frente a los factores protectores, que llegue antes y deje de llegar tarde, y que cuando llegue tarde disponga de la oferta del intersector de salud para hacerse cargo de las camas críticas que hoy día no contamos, no tenemos y que se hacen cada vez más urgentes. Esa es nuestra presentación, Presidenta. Le agradezco mucho el espacio y espero que haya sido introductorio del tema. Pero, al diputado Toá, efectivamente hoy día hay evaluaciones generales de programas, evaluaciones que se refieren básicamente a programas especializados, pero no en lo específico de explotación sexual comercial infantil. Si uno analiza las evaluaciones que se disponen, que básicamente son del Ministerio de Desarrollo Social y de la IPRES, hay problemas serios de focalización, hay problemas serios de los componentes, hay problemas serios de cómo concurre el intersector a este tipo de programas. Y si uno analiza consecutivamente durante varios años, estos problemas detectados en el diseño y en la implementación de los programas han sido de carácter permanente. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un desafío importante de tener una evaluación precisa de la temática específica de explotación sexual comercial infantil y cómo poder establecer también los perfiles que están asociados a la ejecución de los distintos procesos que tienen estos programas, desde la detección temprana hasta la derivación responsable, con instrumentos que estén validados clínicamente a nivel internacional, de los cuales hoy día existen, pero que se requieren implementar dentro de la política pública de tal manera que simplemente no tengamos un rol pasivo en la recepción de casos, sino que vayamos anticipando, dada la complejidad que tienen, cómo poder ir generando una oferta de derivación mucho más responsable. Yo creo que se puede requerir antecedentes al Ministerio de Desarrollo Social respecto de la evaluación específica de estos programas y respecto de los déficits en los componentes, principalmente respecto de las capacitaciones y entrenamiento, que fue algo que se detectó en el tercer y cuarto marco, de que era necesario fortalecer las competencias de las personas que están en la línea de prevención o en la línea de prevención o reparación temprana cuando sucede alguno de estos casos. Respecto de la información consolidada, yo entiendo que el Estado de Chile de alguna forma ha elaborado respuestas a organismos internacionales respecto de esta situación específica de las graves vulneraciones de derechos presentes en la explotación sexual comercial infantil. Es importante determinar la cantidad de niños que han pasado precisamente por la atención del Estado, la diversidad de situaciones en que se encuentran, donde claramente vamos a encontrar situaciones muy diversas, desde niños que son adolescentes hasta lamentablemente lactantes, donde finalmente nos podemos encontrar con situaciones extraordinariamente graves y que tienen que haber sido reportadas desde el Estado, desde el Ministerio Público, y que se tienen que solicitar tanto en la cantidad de niños, en las edades de los niños, como también si han accedido a algún programa especializado, si han sido derivados a la oferta o si están en lista de espera, que probablemente nos vamos a encontrar con que un gran contingente de niños hoy día no está pudiendo acceder a elementos básicos como es la atención en salud física y mental. El tercer elemento, lo que planteaba la diputada Muñoz, efectivamente hoy día el mejor mecanismo preventivo que podemos implementar es poder poner herramientas a los padres y cuidadores de los niños en poder detectar de manera temprana. ¿Recuerdan ustedes la tasa que le decíamos de menos del 12% entre la escuela y las familias? Bueno, esa tasa tiene que aumentar y tiene que aumentar con programas que fortalezcan las capacidades parentales para la detección oportuna. El 53% de los niños tenía relación cotidiana con sus padres. Por lo tanto, ahí hay un espacio fortaleciendo las capacidades de los padres con elementos tan importantes como lo que va pasando hoy día con el grooming, lo que va pasando con las redes sociales, lo que va pasando con las situaciones de acoso en general, donde finalmente colocar una barrera de protección en los padres es el método más eficaz para poder generar estos espacios protectores y evidentemente transformar a la escuela en un espacio protector permanente que detecte de manera oportuna, pero eso se hace
con capacitación, con entrenamiento, con ayuda de las organizaciones locales de infancia que están en las redes de protección de la infancia. Y diputada, sí, efectivamente, es posible instalar modelos preventivos de esta naturaleza que tengan evidencia, que tengan resultados. Sin embargo, modelos como el que hemos planteado nosotros o como el modelo comunidades que se cuidan, es un modelo que está en el espacio administrativo, no está en el espacio del sistema de protección especializada como tal, porque ya el sistema de protección especializada supone una grave vulneración de derechos. Por lo tanto, lo importante es que esté en el espacio preventivo, que permita que esto no se cronifique y se transforme en una grave vulneración de derechos. Es tan importante que podemos llevar este modelo preventivo dentro de las oficinas locales, dotarlas de un modelo que permita articular en los territorios a las organizaciones de infancia con una observación clara dirigida a los factores de riesgo. Pero cuando ya existe esa vulneración, que es el espacio del servicio de protección especializada, tiene que haber un tratamiento mucho más complejo, mucho más completo, donde salud tiene que intervenir, donde los distintos actores del sistema tienen que seguir, de tal manera que en el proceso, cuando ya el niño, la niña ha sido tratada y se necesita reinsertarla territorialmente, que pueda volver a su ambiente contextual, que muchas veces sigue teniendo estos factores de riesgo, ahí la oficina local, a través de un modelo preventivo, puede hacerse cargo y puede acompañarla en ese proceso de reinserción. Poder entender, tal como decía el diputado Toá, cuántos niñas, niños son atendidos por el sistema en programas de buena calidad, pero además son acompañados en los procesos de reinserción, es fundamental, porque si no, volvemos al mismo contexto vulnerador, donde hay factores de riesgo y nuevamente volvemos a tener las situaciones de conducta sin espacios de protección. Esto es un sistema que requiere la prevención para detener, para cerrar la llave frente a este tipo de graves vulneraciones de derechos. Creo que contesté todas las preguntas. Si me falta alguna, por favor, me recuerden.